La pregunta número 49 dice lo siguiente. Un estudiante pone un pedazo de chocolate a recibir el calor del sol durante cierto tiempo. Luego observa que éste se ha derretido. La razón por la cual el chocolate se derritió es porque. Vamos a mirar cuál de las opciones sería la correcta. Aquí en este caso dice que recibe calor. Entonces, como recibe el calor, estaríamos hablando de esta variable, el calor. Tenemos entre la C y la D, que nos habla del calor, porque la I y la B nos habla de humedad. Entonces, en este caso, absorbe o libera. Como dice que recibe, en este caso está absorbiendo ese calor del sol, por lo que hace que su temperatura aumente y se derrita. Entonces, la correcta es la C. En la 50, se vierten cubos de hielo en un recipiente que contiene agua a temperatura ambiente. Se observa que después de cierto tiempo los cubos de hielo se derritieron y que la temperatura del agua disminuyó. De la situación anterior se puede inferir que hubo transferencia de calor entre. En este caso nos está hablando de que hay contacto entre los cubos de hielo y el agua, que son los dos elementos aquí que están interviniendo en esa situación, en este sistema. En este caso, la transferencia se da entre el agua y los cubos de hielo, que es la B. Porque en ese caso, si hablamos de la temperatura ambiente, es la temperatura exterior a este sistema. Y si hablamos del recipiente, el recipiente lo que realmente está haciendo es conduciendo calor, más no transfiere calor entre, digamos, ya sea con el agua o con el hielo. La transferencia realmente se da entre el agua y el hielo que están en contacto. Ahora, la 51 dice, cuando la temperatura de un cuerpo varía, también lo hace su tamaño. Y lo hace de tal forma que si aumenta la temperatura, el cuerpo se dilata. Cuando hablamos de dilatar, está hablando de que cambia de tamaño, o sea que aumenta. Y si disminuye de temperatura, el cuerpo se contrae, o sea que la longitud disminuye. Existen excepciones a esto. Se cuenta inicialmente con 4 barras numeradas con 1, 2, 3, 4 de igual longitud y hechas del mismo material. Después de ser sometidas a diferentes condiciones, se encuentra que todas tienen longitudes distintas. Al organizarlas descendentemente, o sea, de mayor a menor longitud, se encontró que quedan del siguiente orden. L3 es mayor que L2, L2 mayor que L4 y L4 mayor que L1. Las barras que se encuentran a mayor y menor temperatura respectivamente son. Entonces nos dice que si una de las barras, ¿sí?, está a mayor temperatura, su longitud es mayor, porque se dilata, aumenta su tamaño. Y si la temperatura es menor, se contrae. En este caso la longitud es menor. En este caso, L3 es mayor y L1 es la más pequeña. O sea que en este caso estaríamos hablando que la D es la correcta, porque L3 es mayor que todas y L1 es la más pequeña. Bueno, entonces la pregunta 52 dice lo siguiente. Un recipiente está lleno con un líquido a una temperatura TI hasta el tope. Luego se somete a un proceso y alcanza una temperatura TF. Lo que sucede se muestra a continuación. La razón por la cual el líquido se desborda del recipiente es porque, bueno, aquí está la situación donde tenemos que un recipiente tiene su contenido un líquido y a una temperatura TI, que es la temperatura inicial. Se realiza un proceso de calentamiento que en este caso está aumentando la temperatura del líquido y alcanza una temperatura TF final. Y lo que hace es que el agua, o el líquido, en este caso pues parece cualquier líquido, se desborda en este otro recipiente más pequeño. La razón por la cual el líquido se desborda entonces en este caso, como está un proceso de calentamiento, lo que pasa es que la temperatura aumenta. Entonces, en este caso las opciones me hablan de aumentar temperatura. Está la A y está la C. Pero nos dice que que el recipiente se contrae y en el enlace me dice que el líquido se expandió. Aquí lo que pasa es que el agua, bueno, el líquido, está aumentando su volumen al calentarse, o sea que se expande. En ese caso el recipiente no sufre ese cambio de contracción, porque si dice que se contrajo quiere decir que disminuye su volumen, ¿no?, o disminuye sus dimensiones. En este caso, al aumentar la temperatura, lo que hace es que el líquido se va a expandir o dilatar, lo que hace que se desborde. Ahora, vamos a pasar a la 56, que dice que en la siguiente imagen se muestra un esquema de una máquina a vapor. Entonces, en el diagrama que se muestra una caldera o fuego que transfiere energía en forma de calor al agua y esta aumenta de temperatura y se transforma en vapor. Entonces dice que el vapor se expande dentro del pistón realizando trabajo y lo empuja. Este trabajo es convertido en energía mecánica por medio del balancín y la rueda de transmisión.
Lo escrito se puede inferir que la máquina de vapor se usa para transformar. Bueno, aquí estamos hablando de un proceso según la ley de la termodinámica, la primera ley, que la energía, solo la denotamos con la letra U, es igual a el trabajo, que es, lo denotamos con la letra W, más el calor. Entonces, en este caso están interviniendo esas dos variables. Está interviniendo el trabajo y lo que es el calor, que lo denotamos con la letra Q. Entonces, estamos hablando de estas dos magnitudes. Y aquí las opciones de respuesta, las que nos hablan de calor y trabajo, están la B y la C. Pero en este caso dice que se inició en forma de calor y terminó en forma de trabajo. O sea que la correcta es la B. Bueno, ahora mira la pregunta de las preguntas 57 a la 59, que va a ser de acuerdo a la siguiente información. Dice que Tarzán toma una liana que cuelga la rama de un árbol en el punto A, como se muestra en la figura. Aquí está la figura que representa la situación y nos dice más abajo. En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad y aceleración en algunos puntos para el movimiento de Tarzán desde A hasta B. Nos están hablando de los valores de la velocidad y la aceleración. La pregunta 57 nos dice, sabiendo que la energía cinética de Tarzán depende de su velocidad, de la información presentada en la tabla se puede concluir que, entre los puntos, bueno, aquí vamos a fijarnos en la tabla. Dice la opción A, entre A y C, ¿qué pasa con la energía cinética? De acuerdo a la fórmula de la energía cinética, esta nos dice que la energía cinética va a depender de la velocidad y de la masa. Pero en este caso la masa va a ser un valor constante porque la masa de Tarzán va a ser el mismo siempre. Es el mismo valor. Ahora, lo que va a variar es la velocidad. Y como son directamente proporcionales la energía cinética y la velocidad, entre mayor sea la velocidad, mayor es la energía cinética. Entre menor sea la velocidad, menor es la energía cinética. Entonces entre A y C, ¿qué pasó? Aquí era 0 y luego pasó a 5, aumentó. Quiere decir que si aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética. O sea que es correcta la A. La B nos dice que disminuye, o sea, no es correcta. ¿Qué pasa entre A y B? La velocidad es la misma, o sea que es constante. Entonces la energía cinética también es constante, o sea que la C y la D son falsas, o sea que la A es correcta. La 58, del tiempo que le toma a Tarzán en ir desde A hasta C, ¿qué se puede decir? Si miramos el dibujo ahora, entre A y C, es el mismo recorrido que tiene que hacer desde C hasta B. ¿Y por qué? Porque tienen acá los mismos ángulos. En este caso son alfa, que son los mismos, son iguales. O sea que el tiempo que emplea desde A hasta C es el mismo que desde C hasta B. O sea que la correcta en este caso es la C. La 59. Si Tarzán toma la liana en el punto A estando en reposo, la razón por la cual describe el movimiento desde el punto A hasta el punto B es porque la aceleración es cero, su energía disminuye, su velocidad es constante o su peso lo propulsa. Dice que la aceleración es cero, ¿no? Porque en este caso la aceleración va a tener un valor de 1. O sea que no. La energía disminuye, no, en este caso la energía, por ser una velocidad mayor en ese punto, pues va a aumentar. Su velocidad es constante, no, porque la velocidad pues no va a ser constante siempre. Estaba en 0 y luego pasó a 5. Y por último, su peso lo propulsa, ¿sí? Porque en ese caso la correcta es la D, porque el peso lo que hace que pueda realizar este movimiento desde A hasta B, pueda desplazarse. O sea que la correcta es la D. Bueno, ahora las preguntas 60 y 61 son de acuerdo a esta información. Se quiere construir un reloj de péndulo para medir el tiempo. Para ello se necesita un péndulo que tenga un periodo de un segundo. Un grupo de investigadores realizó un estudio respecto al periodo de péndulos de diferente longitud y encontró lo siguiente. Aquí está en la tabla que tenemos todas las diferentes longitudes de los péndulos y sus periodos. Ahora acá, de la tabla se desprende que todos los péndulos tienen diferente periodo e igual longitud, diferente periodo, diferente longitud, igual periodo, igual longitud, igual periodo y diferente longitud. Si vemos acá las longitudes, todas son diferentes. De hecho, en el enunciado también lo dice, que todas son de diferente longitud. Y si vemos los periodos, también son todos diferentes. No hay digamos que no podemos decir que hay dos que sean iguales, todos son diferentes. En ese caso, como todos son diferentes, ambos, tanto longitud como periodo, entonces la correcta es la B, que nos dice que tiene diferente periodo y diferente longitud. La 61. Si se construye un péndulo con una longitud de 44 centímetros, se puede esperar que tenga un periodo entre. Entonces miramos la tabla. ¿Dónde estaría el 44? El 44 estaría por aquí, entre estos dos valores.
entre 40 y 45, o sea que los periodos deben estar también por aquí, entre 1,27 y 1,34. Y en este caso los que coinciden con ese intervalo de 1,27 y 1,34, pues está la D, porque los demás están desfasados, no concordarían con, con esos dos valores, no estarían muy cercanos. Por ejemplo, la A está a 1,23, está por debajo de 1,27, la B se pasa de 1,34 y la C está muy por debajo. La correcta es la D.